que constantemente maltratamos. Basta ver el río Riva, pero también cuántos ríos de nuestra costa, sierra y selva, inclusive el río Guatanay, que es el río iconístico de Cusco, transformado en cloaca. Pero también podemos ver nuestro mundo como dos hemisferios, norte y sur. Y ahí vemos que uno cuenta muchísimo más espacios ocupados por el espacio continental, terrestre, que el otro. El hemisferio sur es el hemisferio marítimo, es el hemisferio que cuenta más de 39.3% el continente, 19.1% el continente y 80.9% en mares, mientras que el hemisferio norte tiene 60% de mares. La última biocuenca que tenemos a nivel mundial es la biocuenca del Pacífico Sur. Y la biocuenca del Pacífico Sur, como las demás, está significando, pero veamos más. También algunos oponen un mundo de sal a un mundo dulce, y podemos ver que este mundo de sal es la proporción mayor, mientras que el mundo dulce ni 3% de nuestro mundo. Si vemos entonces esta agua dulce, que es un agua que tenemos poco si comparamos con el resto de la hidrosfera. De paso, vale decir que la hidrosfera tenemos la misma cantidad de agua desde millones de años, pero cambia la manera como se distribuye. Hay cambios que son debidos a dinámicas que no tenemos nada que ver nosotros como seres humanos. Hay cambios de los cuales somos responsables. Y ahí pueden ver nuevamente la división. Si consideramos que el agua dulce, el 100% de agua dulce, 68% glaciares, nieves eternas, y como lo decía la profesora López, es tan importante en un país como el nuestro, donde los glaciares no constituyen solamente la columna vertebral de nuestros Andes, pero donde abastecen toda la Amazonía. Somos nacientes de la Amazonía. El Huallaga, 276 glaciares lo abastecen. El Urubamba, más de 436. Y el Ñambari, más de 525, indudablemente con una masa glaciar distinta, ¿no? Pero podemos ver que no solamente nuestros ríos de la costa van a sufrir, pero los grandes ríos de la selva, nuestra selva que es naciente de la Amazonía. Hoy en día existen 70 quebradas secas en San Martín, pero veamos también que el agua subterránea casi 30%, la humedad del suelo casi 1%, y el agua de los lagos, ríos, embalses 0.3%. ¿Cuánto tenemos que aprender a cuidar nuestros ríos? ¿Y cómo cuidar nuestros ríos si no es entendiendo bien qué es el ciclo hidrológico? Me van a decir, puede ser que sea para primaria o secundaria. No, el ciclo hidrológico tenemos que ser muy conscientes que es un servicio ecosistémico básico. Los ecosistemas brindan sus servicios para el bienestar de las poblaciones. 4 tipos de servicios: servicios de base, servicios de suministro, servicios de regulación y servicios culturales. El ciclo
base, al igual que la formación del suelo y al igual que los ciclos de nutrientes. El ciclo hidrológico, si bien es cierto, gran parte de la evaporación se da en el mar, desde el mar, los océanos, también desde las zonas altas, desde los ríos, desde todos los cuerpos de agua artificiales y naturales. Cuando hay una presa de industria minera, una piscina de casas residenciales o para un club deportivo, o un lago artificial, todos los cuerpos de agua van a contribuir a esta evaporación, pero también la evapotranspiración. Y ahí está la cobertura vegetal, que no contribuye de la misma manera de acuerdo al tipo de cobertura, si son árboles, y qué tipo de árboles también. Un cafetal no va a contribuir, por ejemplo, como un cedro a la evapotranspiración, y tampoco va a contribuir como una cobertura de arbustiva o una cobertura de pastizales. Pero hay también especies que contribuyen a la evapotranspiración, pero hay que pensar que al darse los procesos de condensación en la atmósfera y luego por el Sol, que es nuestro gran aliado, que es el motor de la vida en este planeta, donde los ecosistemas son fábricas de vida que nunca se ponen en huelga, a pesar que les maltratamos tanto, ¿no? En esta tierra nuestra, cuando llueve, las precipitaciones van a ser, de un lado van a escurrirse, de otro lado van a ser absorbidas por el suelo, no retenidas, pero los árboles van a actuar también y va a facilitar este proceso de retención del suelo, el proceso de filtración y percolación, ¿no? Y van a permitir también la acumulación del agua, el abastecimiento de los acuíferos. De los acuíferos que ustedes han visto son los gran aliados, acuíferos que pueden, cuando no son fósiles, constantemente y que deben reabastecerse constantemente. Hay acuífero, acuífugo, acuitado. Los acuíferos no están a la misma altura. Por ejemplo, si toman Puente Piedra o toman Lurín o Chosica, varían entre 5 y 15 metros, pero si toman distritos como Jesús María pueden ir hasta 40, 50 metros o más. Depende también de nuestro manejo, porque quien toma tiene que devolver, y es lo que olvidamos, ¿no? ¿Qué sucede entonces cuando, en lugar de tener un suelo que retiene el agua, en lugar de tener una cobertura vegetal que va a facilitar, no esta retención, percolación del agua, y que además va a frenar los procesos de torrencialidad, ¿no? Porque permite una lenta infiltración? ¿Qué sucede cuando hay impactos varios, ¿no? Pueden verse, hay varios tipos de afectaciones desde las actividades humanas, ¿no? Sean construcciones de ciudades, y nuestra ciudad, no solamente Lima, todas las ciudades, a pesar que no se dice mucho, pero son siempre muy impactantes para el ciclo hidrológico. Primero, constituyen una barrera, ya el suelo lo retiene, el suelo está asfaltado, el suelo mueve, es inerte. Los parques, a menudo, cada vez hay más asfalto y menos áreas libres, ¿no? El asfalto se
entiende más y más, es una verdadera erosión económica, pero el ciclo hidrológico va a ser quebrado poco a poco. ¿Qué sucede cuando se deforesta como se viene deforestando en nuestro país, tanto en el lado andino y en la vertiente del Pacífico, donde han desaparecido la gran parte de nuestros extraordinarios bosques de quina, el árbol nacional? ¿Dónde está la quina? Hay algunos viveros que todavía tienen quina. En San Ignacio hay 2, en Jaén 1. Y para tener un árbol de quina, cuando era el árbol símbolo, pero también tienen el romerillo y tantas especies, cuando pasan más abajo tienen los bosques de nieblas que hay en la zona de las nacientes del Tiros, en la margen derecha del Piura, ¿no? El bosque de Mijal, el bosque de Udina, el bosque de Niepos, el bosque de la Oscurana, etc. Todos los bosques que están a lo largo del flanco occidental de nuestra cordillera, y los otros destruidos o por la agricultura itinerante o por los cultivos ilícitos de coca, ¿no? Que están haciendo muchísimos daños, porque no solamente destruyen el bosque, muchos bosques les queman. Al quemar un bosque secuestra carbón, pero emite carbón cuando se quema. 45% de las emisiones de carbono se debe a la tala y quema de los bosques amazónicos en nuestro país. Eso es un paréntesis que no tiene que ver directamente con eso, pero bosque talado, manantiales menos. Yo, al talar el bosque, voy a destruir también, impactar sobre el suelo, sobre su capacidad de retención. Voy a no tener el mismo suelo que va a retener por la cobertura vertical que tiene. Voy a también tener un tipo de abastecimiento de acuífero que decrece brutalmente, menos manantiales, suelo deteriorado y más torrencialidad. Si yo no tengo bosque, no voy a tener la misma capacidad de evapotranspiración. El suelo que no retiene tampoco va a evaporar de la misma manera. Quebro mi ciclo hidrológico. Y pueden verlo aquí, absolutamente todos los beneficios los obtenemos de los ecosistemas y de sus servicios. Si quebramos el ciclo hidrológico, vamos a impactar sobre todo lo que es el bienestar humano. Vamos a generar problemas a nivel de riesgos naturales, vamos a tener más y más problemas de manejo, vamos a tener problemas también porque ya menos agua, menos manantiales, menos agua. No es el cambio climático, es el cambio climático inducido directamente por nosotros mismos. Es totalmente distinto al cambio climático global, es totalmente distinto a una microcuenca en una zona árida de Arabia Saudita o del Sahara. La profesora Gloria López decía que teníamos 5% de aguas superficiales del mundo en el Perú, cierto. En América Latina, ustedes lo pueden ver, 26% a nivel mundial. Si ustedes ven, en América Latina tenemos 26% a nivel mundial. En Asia hay más, 36%. Pero en América Latina hay solo 6% de la población mundial y en Asia 60% de la población mundial. Entonces ahí hay una enorme diferencia, ¿no? En América del Norte 15% solamente con 8% de la población mundial.
siendo solamente 6% de la población mundial y con 26% del agua del mundo entero, nos quejamos. Nos quejamos, es cierto que a nivel mundial, se calcula para saber la disponibilidad de agua, se calcula a nivel de per cápita año cuántos metros cúbicos. En el 70 había 12.900 metros cúbicos per cápita año a nivel de todo el mundo. En el 90, 9.000 metros cúbicos. Y en el 2000, 7.000 metros cúbicos. Con unos países que tienen apenas 23 metros cúbicos por habitante. Egipto, con un desierto riguroso. Un desierto donde no hay capa de niebla encima. Nosotros somos un desierto en sándwich de agua. En lugar de tener pan de parte y otro, tenemos un sándwich de agua. El agua de las nieblas y el agua de los acuíferos. ¿No? En los Emiratos Árabes, 61 metros cúbicos de agua per cápita año. Por eso han hecho el proyecto de remolcar un iceberg, pero les ha ido mal porque no habían calculado que tenían una corriente cálida. Mientras que en el Perú, 1901, la primera experiencia de remolcación de un iceberg se dio de la Antártica al Callao. Una experiencia que se quedó ahí. Hay un artículo escrito sobre eso. Nada más. Entonces, ahí en el 2000 hubo miedo a nivel mundial y se principiaron a hacer un montón de cálculos. Vamos a ver nuestro cálculo. Esto es una data de Inrena Ana ahora que muestra el ranking mundial del Perú. Miren ustedes, el lugar 17 de 180 países. La disponibilidad cuando lo hicieron era 74.000 metros cúbicos cápita año. Hoy en día es en torno a 70.000 metros cúbicos año. Es cierto que somos un país complejo, ¿no? Pero eso es la riqueza, porque nuestra diversidad es extraordinaria. La fachada del Pacífico tiene solamente 2.027 metros cúbicos habitante año ahora. 2027. Por eso en otras bases se llama Istambul, ha sido el espacio clave este año que mostró la importancia de la hidrosolidaridad. Hidrosolidaridad territorial, hidrosolidaridad entre actores. La vertiente del Atlántico, donde hay tan poca población, ¿no? Ustedes pueden ver, hay casi 7 millones de habitantes, pero tenemos 292.000 metros cúbicos per cápita año. Y la vertiente del Titicaca, 7.000 tanto metros cúbicos año. Entonces, es cierto que en la vertiente del Pacífico, no, las cifras de 2093 ubicaría el Perú en el sitio 128, pero una